¿Cómo se ve el autismo en las personas? ¿Cuáles son sus características? Muchas personas no tenemos una imagen realista del autismo porque lo que conocemos son estereotipos o definiciones médicas poco claras. Hoy en día hay un aumento de información disponible sobre autismo y muchas veces difundida por personas autistas, y esto tiene mucho sentido. Si vemos las definiciones de manuales médicos, lo que se suele ver es que están escritas desde el punto de vista de un observador que solamente describe la conducta observable y particularmente en niños varones. El resultado de esta limitación fue que muchas personas con autismo no obtuvieron su diagnóstico hasta ser adultos, y hoy en día, a través de las redes sociales, pueden transmitir en mayor detalle y profundidad algunas características que no aparecen en manuales diagnósticos para que si algo resuena en otras personas, también puedan consultar y obtener evaluación. Así que no siempre es sencillo ver cómo los criterios diagnósticos coinciden con la realidad. El objetivo de este video va a ser poder clarificar un poco cuáles son las características de las personas con autismo basándonos en los criterios diagnósticos, pero tratando de enriquecer un poco las definiciones para poder tener una imagen un poquito más clara. Antes de empezar, es importante realizar primero algunas aclaraciones. Primero, obviamente esto no reemplaza un diagnóstico, ni es suficiente para poder uno mismo diagnosticarse el autismo, ni muchísimo menos diagnosticar a otras personas. Un diagnóstico debe ser realizado por un profesional, incluye una batería de test especializados para ser administrados a la persona, y más útil sería pensar este video como algo, por ejemplo, para ampliar un poco lo que entendemos sobre nuestra definición de lo que es el autismo y no basarnos solamente en estereotipos, y si algo de esto nos resuena o nos sentimos identificados, entonces sí poder acudir a tener una evaluación profesional. Además, también es importante aclarar que las experiencias de las personas con autismo son diferentes. No todas las personas con autismo experimentan exactamente lo mismo, las mismas características con el mismo nivel de intensidad o frecuencia, y por eso se habla de un espectro autista. Hay muchas variaciones posibles sobre cómo se pueden manifestar las diferentes combinaciones de estas características en una persona autista. Y también muchas de estas características pueden ser experimentadas por personas no autistas, es decir, hay un área de solapamiento que tiene que ver con la intensidad y la dimensionalidad con la cual estos rasgos aparecen, no solamente con si estos rasgos aparecen o no aparecen en una persona. Entonces lo que esto quiere decir es que si uno no se identifica con todas o con varias de estas características, no significa que uno pueda descartar el diagnóstico de autismo, y al revés, identificarse con varios puntos tampoco es garantía de un diagnóstico, así que de vuelta es importante siempre una evaluación profesional. Y una aclaración en cuanto al lenguaje, hay dos tipos principales de maneras de hablar sobre el autismo. El lenguaje de persona primero, que esto sería decir persona con autismo, o el lenguaje de identidad primero, que sería decir autista en vez de persona con autismo. Diferentes personas prefieren diferentes tipos de lenguaje. Algunas personas prefieren el lenguaje de persona primero para enfatizar la característica de humanidad que compartimos todas las personas y no definirse por un rótulo o por una etiqueta, como lo llaman, mientras que del otro punto de vista se entiende que el autismo no es solamente una cosa que uno tiene o no tiene, como suena cuando uno dice persona con autismo, como si fuera una remera que me puedo poner o me puedo sacar, sino que es una condición esencial a quien uno es como persona, justamente una identidad, y por eso prefieren hablar de identidad autista, más que decir persona con autismo. Las posturas son bastante más complejas que esto y lo estoy simplificando a fin de aclarar esto antes de empezar. Se puede hacer un video entero hablando sobre este tema, es muy interesante, pero lo importante siempre es utilizar el tipo de lenguaje que la persona prefiere, y podemos preguntarle directamente qué tipo de lenguaje uno prefiere antes de hablar del tema. Pero en este caso, durante este video, voy a tratar de usar ambos tipos de lenguaje de ser posible. Quería aclarar eso antes de empezar. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es el autismo para ponernos en contexto antes de ver sus características. El autismo se entiende según el Manual Diagnóstico de Salud Mental, el DSM, como un trastorno de neurodesarrollo. Acá ya hay un primer punto importante que quiero aclarar ahora. El manual está escrito desde un punto de vista que se entiende a veces como capacitista, es decir, está visto como un observador que entiende la conducta típica y funcional en el contexto social típico como lo adecuado y desviaciones de esta conducta típica como un trastorno o algo patológico que conduce a dificultades en el funcionamiento diario. Sin embargo, quiero aclarar que hoy en día se habla mucho sobre neurodiversidad, que es un cambio de paradigma que propone entender las características de las personas autistas como características diferentes, no necesariamente como un déficit. Y por ejemplo, en vez de hablar de trastorno de neurodesarrollo, se puede hablar de condición de neurodiversidad, de un cerebro que se desarrolla de manera atípica y no necesariamente patológica. Esto es importante en realidad porque va a poner el énfasis en cómo se va a abordar.
En vez de poner énfasis en que la persona tiene alguna discapacidad o un problema interno que tiene que solucionar desde lo individual, se pone el énfasis en contextos habilitantes o contextos deshabilitantes, para que el contexto pueda ayudar a la persona a gozar de una buena calidad de vida, en vez de tratar de modificar algo interno que esté funcionando mal en la persona autista. Un buen ejemplo es, por ejemplo, pensar en construir rampas para las personas que usan sillas de ruedas, habilitándolas a participar en la vida en sociedad, en vez de patologizarlas y decir que el problema es de ellas y tienen que solucionarlo solos. En el caso de las personas con autismo, también este tipo de paradigma implica realizar algunos cambios contextuales para facilitar su participación en sociedad, disfrutando de una buena calidad de vida, como por ejemplo el horario para personas dentro del trastorno espectro autista para hacer compras en supermercados, que es un horario que hay menos gente, luces más tenues, menos ruidos, que son algunos ejemplos de este tipo de iniciativas. También es un tema muy extenso por ahí para otro video, pero quería aclarar esto antes de empezar, porque vamos a ver las características del DCM, y en el mismo se habla mucho sobre déficits, trastornos, dificultades, y esto tiene que ver con la visión tradicional del manual, no porque necesariamente sea así. Entonces, las condiciones de neurodesarrollo, entre las cuales incluimos el autismo, son un grupo de condiciones que se comienza a desarrollar en el periodo de la infancia, por lo general se manifiestan a muy temprana edad, antes del comienzo de la edad escolar, y se caracterizan por déficits en el desarrollo, diferencias en el procesamiento cerebral que producen dificultades a nivel personal, social, académico o ocupacional. Dicho en términos más fáciles, es algo que se desarrolla desde el comienzo de la vida, no aparece de repente en la adultez, y está relacionado con un desarrollo atípico del cerebro que afecta a diferentes áreas de la vida. Es decir, no es que esté causado por algún tipo de crianza en particular, o por vacunas, o por otra causa externa. Entonces, ¿cuáles son las características del autismo? Los criterios diagnósticos se descomponen en dos secciones principales. La primera involucra la presencia de déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social, y la segunda en patrones repetitivos o restringidos de comportamiento, intereses o actividades. Esto puede parecer muy complejo y poco preciso, pero ahora vamos a ir descomponiéndolos con ejemplos concretos para que quede bien claro. Bueno, dentro de la primera sección tenemos lo que es características relacionadas a la interacción y la comunicación social. Acá se incluye como primer criterio los déficits en la reciprocidad socioemocional. Y lo que es básicamente dificultad para poder interaccionar con otras personas. Esto en realidad no es necesariamente interaccionar mal o hacer cosas equivocadas, aunque esto puede ocurrir, sino que es también el hacerlo de manera poco natural, que es vista como extraña o atípica por el observador. Por ejemplo, esto puede implicar que sea difícil sostener una conversación, hablar demasiado poco, o al revés, hablar demasiado y no darse cuenta de cuándo es el momento de hacer silencio y dejar a la otra persona hablar, o cuándo es el momento de terminar la conversación. Puede implicar no realizar algunos rituales sociales, como por ejemplo decir hola al empezar una conversación o al llegar a algún lugar, o saludar, el decir adiós o chau cuando uno se va de un lugar. Es muy común también detestar las pequeñas charlas que no son sobre ningún tema en particular, sino charlas cotidianas, como la típica charla de ascensor. Por ejemplo, la típica pregunta de hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Este tipo de charlas suelen ser bastante incómodas y resultarles difíciles. También es especialmente frecuente la dificultad para empezar, o sea, para dar el primer paso, para iniciar una conversación y sentirse más cómodos en conversaciones lógicas, que consisten en transmitir datos, información y hechos, incluso cuando a veces no es apropiado para la conversación o para el contexto. También pueden parecer como estar fuera de sintonía emocionalmente con respecto a su entorno. Pueden reírse en momentos inapropiados, donde no corresponde reírse, o no darse cuenta que ahora sería el momento de hablar más en serio, o al revés, el momento de hablar menos en serio. Muchas veces no hay concordancia entre la expresión emocional externa y la interna. Es decir, mi experiencia emocional, lo que estoy sintiendo, a veces se puede manifestar exteriormente, pero de manera extraña, demasiado apaciguada o de manera postergada en el tiempo, apareciendo más tarde. Entonces, desde afuera puede parecer, por ejemplo, como que una persona está tranquila, en calma, emocionalmente apagada, como si nada le estuviera afectando mucho, pero internamente la experiencia puede ser diferente. O incluso lo que comunican con las palabras puede no coincidir con lo que transmiten gestualmente y físicamente. Entonces otras personas muchas veces tienen dificultades para entender a qué tendrían que escuchar, si al lenguaje corporal o a lo que la persona está diciendo con palabras. Esto es parte del mito que dice que las personas autistas carecen de empatía. Esto no es así, las personas autistas sí sienten respuestas emocionales. Muchas veces lo que pasa es que la expresión de estas respuestas emocionales es diferente o fuera de tiempo con lo que uno esperaría típicamente, generando muchos malentendidos por no responder de la manera esperada.
Y acá viene la primera aclaración importante. Es importante señalar que bastantes de estas características están pensados primero para niños y segundo para niños varones. Lo que a veces no se nota tanto es que a medida que uno crece, en algunos casos, la persona autista puede desarrollar habilidades para aprender a sortear este tipo de interacciones sociales. Entonces, quedarse con estas características de la interacción social a veces no es tan sencillo de observar como observador, porque lo que es importante hoy en día es empezar a escuchar un poco más la experiencia interna de la persona con autismo. Una de las mejores maneras de explicarlo tiene que ver con una metáfora, con una comparación con lo que es jugar al ajedrez. Cuando uno aprende a jugar al ajedrez, uno aprende un montón de piezas diferentes que todas tienen patrones de movimientos diferentes y puede parecer todo muy caótico al principio. Pero a medida que uno aprende a jugar al ajedrez, con el paso del tiempo se va dando cuenta que los partidos de ajedrez no son un caos donde todas las piezas se mueven en cualquier dirección sin sentido todo el tiempo, sino que hay ciertos patrones o ciertas rutinas que se repiten. Por ejemplo, una apertura muy común es empezar moviendo el peón que está delante del rey a la casilla E4. El otro jugador responde moviendo el peón delante de su rey a E5, y otro jugador mueve un caballo para atacar un peón, otro despliega un caballo a defender el peón, y ahí hay un cierto orden o una cierta rutina que empieza a dar un marco de previsibilidad a la partida de ajedrez, o por lo menos en los primeros 4 o 5 movimientos. Y algo así es lo que pasa también con lo que son las conductas sociales observables. En algunos casos, a medida que pasan los años y la persona autista adquiere experiencia, pueden empezar a notar que hay ciertos rituales o ciertos patrones que se repiten a la hora de interaccionar con las personas, y de la misma manera que un jugador de ajedrez empieza a aprender algunos patrones, la persona autista también puede aprender algunos patrones sociales para lo que se llama enmascarar, que básicamente es poder interaccionar a simple vista como cualquier persona neurotípica, es decir, sin autismo. Por eso es que estos criterios pueden estar un poquito desactualizados y en el último tiempo se amplió un poco más el número de personas que cuentan con el diagnóstico al perfeccionarse los mecanismos de evaluación para estos casos. Ahora, lo interesante de estos casos es que si bien un adulto con autismo puede no cumplir con este criterio de dificultad en interacciones sociales a simple vista y puede tener una conversación que nos llame mucho la atención, lo que uno encuentra es que la persona autista encontró una manera de poder sistematizar cada posible interacción social y preparar de antemano qué es lo que va a responder, junto con preparar todos los manerismos corporales y el lenguaje corporal de una manera que es realmente atípica comparado con la experiencia de una persona neurotípica. Por dar un ejemplo, imaginemos el caso de un chico de 11 años autista que mientras tiene que volver del recreo hacia el aula, termina el recreo y empieza a notar que no sabe bien cómo hacerlo en el sentido social. Empieza a preguntarse, por ejemplo, dónde tiene que caminar. O sea, estoy hablando de la relación física del cuerpo del niño con respecto a sus compañeritos. ¿Dónde se tiene que parar para poder participar de la charla de pasillo mientras va caminando con un compañerito de vuelta a la clase? ¿Tiene que estar parado un pasito adelante del compañero o un pasito atrás? ¿O tiene que estar más o menos a la misma altura? ¿O tiene que estar caminando en silencio? ¿O tendría que hacer algún comentario? ¿O mientras su compañero le está hablando tendría que sonreír? ¿O tendría que estar mirando para adelante? ¿O tendría que mirarlo medio de costado mientras camina? Es decir, son un montón de preguntas que a medida que van pasando los años, a veces la persona autista puede empezar a aprenderlo y puede empezar a normalizar estas rutinas, enmascarando esta dificultad. Por eso, más que quedarse con la conducta observable, es interesante conocer la experiencia interna. La mayoría de los niños neurotípicos, o sea, personas sin autismos, a los 11 años, no se hacen este tipo de preguntas para ver de qué manera tienen que interaccionar con su compañerito mientras está volviendo al aula del recreo. Simplemente van caminando de manera intuitiva desde el patio de recreo hasta el aula y disfrutan el recorrido socializando con sus compañeritos. Y definitivamente, la mayoría de las personas neurotípicas no compararían el tener una charla con jugar un partido de ajedrez, sino que lo definirían como una actividad de por sí muchísimo más espontánea, mucho más desestructurada. En cambio, para el chico con autismo es realmente como aprender a jugar al ajedrez. Es como si todos tuvieran un manual de instrucciones que desde entrada ya saben exactamente cómo tienen que comportarse en cada situación y uno lo tiene que ir aprendiendo desde cero, haciéndose preguntas desde lo más minucioso, desde lo más básico, desde cosas que otro daría por obvio o intuitivo. Entonces, a este tipo de características sociales es a lo que se refiere este primer criterio del DSM. Ahora vamos a pasar al segundo criterio, pero algo que te quiero pedir primero es que si el video te está resultando interesante, te suscribas a nuestro canal, pongas me gusta y nos dejes un comentario para poder ayudarnos a llegar a más personas con este contenido que le puede resultar de muchísima utilidad. El segundo criterio tiene que ver con lo que es comunicación no verbal, déficits en comportamiento de comunicación no verbal en interacciones sociales.
Y esto básicamente es tener una manera extraña de interactuar con otros. A veces no es sencillo determinar exactamente a qué se refiere. Puede ser, por ejemplo, no hacer contacto visual o sobrecompensar haciendo demasiado contacto visual, así como también tener un lenguaje corporal extraño o tener un tono de voz o alguna inflexión en la manera de hablar que suene diferente a lo típico. En ocasiones puede causar que otras personas no entiendan a la persona autista si está hablando de manera literal o si está siendo sarcástico, justamente por la entonación que pueden usar a la hora de hablar. Y también algo parecido le puede pasar a la persona autista a la hora de interpretar lo que otra persona está diciendo. Las expresiones faciales le pueden resultar muy complicadas de leer y también, como dijimos, puede no haber concordancia entre la expresión facial que uno está comunicando junto con lo que uno está sintiendo internamente. Es frecuente lo que se llama la afectividad aplanada, es decir, una cara de indiferencia, mientras que por ahí la persona autista está diciendo con palabras «la estoy pasando realmente bien, me estoy divirtiendo mucho», pero con un tono de voz monótono y una cara apagada, se puede dar muchas veces que la otra persona no sepa bien cómo interpretar a la persona autista y de acá surjan muchos conflictos de la comunicación. Y esto es una de las principales características de este segundo ítem del DCM, que de vuelta está escrito desde el punto de vista del observador de una persona con autismo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que la persona que está interactuando con la persona autista siente es que tiene que hacer mucho trabajo durante la conversación para terminar de interpretar a la persona con autismo. Puede, por ejemplo, verse angustiado, pero estar diciendo algo alegre, entonces es medio confuso y es difícil para la persona neurotípica que está hablando con el autista poder entender qué es lo que está pasando y con frecuencia la persona neurotípica después de la interacción se siente ansioso, se siente incómodo. Y lo que es muy interesante en realidad es que lo mismo pasa del otro lado. Cuando escuchamos la experiencia de personas autistas, lo que escuchamos muchas veces es que también es muy frecuente que sientan incomodidad, que sientan ansiedad con respecto a las interacciones sociales y básicamente sienten que estar todo el tiempo tratando de descifrar algún código social o alguna manera de comunicarse que todos conocen de manera intuitiva, pero es como si todos hubieran tenido algunas clases especiales donde recibieron algunas reglas donde cómo comunicarse y ellos lo tienen que aprender desde cero. Recordemos el ejemplo de jugar al ajedrez. Imaginemos que jugar al ajedrez puede ser divertido 1 partido, 2 partidos, 3 partidos, pero sentir que estás teniendo ese nivel de desgaste mental cada vez que tenés una interacción social puede ser muy cansador. Y esto puede ser parte de la vivencia de las personas con autismo cuando tienen interacciones sociales. Y algo importante también en este punto es que estas características suelen ser muy generales y sobre todo de vuelta a tratarse de conducta observable externa. Yo personalmente conozco muchas personas autistas que en algún momento de su vida, sin conocer su diagnóstico, pasaron por leer muchísimo contenido sobre el lenguaje corporal o viendo videos de YouTube sobre el lenguaje corporal. Entonces, en algún sentido, muchísimas de estas cosas pueden estar compensadas o enmascaradas. Por eso la importancia de no centrarnos tanto en la conducta observable externamente que aparece en el DCM, por lo menos en estos casos que están más en un extremo, en estas características dentro del espectro, y escuchar un poco más la experiencia interna. Y acá, para hablar un poco más de la experiencia interna, vuelvo al ejemplo de algún niño en edad adolescente o preadolescente que puede ponerse a estudiar cómo pararse contra la pared en el recreo, ¿sí? Mientras habla con compañeritos. Por ejemplo, puede ver si el codo tiene que estar a la altura del hombro mientras está extendido apoyado contra la pared, y si su pierna izquierda tiene que estar cruzado sobre su pierna derecha, ¿sí? Como tratando de imitar el lenguaje corporal que por ahí usan otros niños, pero todo esto de manera muy consciente y estudiada, como si fuera una coordinación casi de un movimiento deportivo. Estoy hablando literalmente de cómo apoyarse contra una pared, ¿sí? Y es algo que otro chico de la misma edad realmente no piensa tanto y le sale de manera mucho más intuitiva. Entonces, por eso hablamos de la experiencia interna, porque muchos pueden decir, bueno, pero todos enmascaramos en algún momento, si entendemos enmascarar como hacer algo que no tenemos ganas de hacer, por ejemplo, charlar con alguien cuando no queremos charlar, pero en realidad el término no se refiere tanto a eso, ¿sí? Las personas autistas suelen entender muy bien a qué me estoy refiriendo con esto de enmascarar. La tercera característica es dificultades para poder desarrollar, mantener y comprender relaciones. Y esta sí es una característica importante porque esta es una de las que realmente puede afectar la vida de la persona con autismo. Es decir, esto no tiene que ver solamente con lo que se observa desde afuera, sino que realmente esto tiene un impacto significativo en la vida de la persona con autismo. Una persona puede encontrarse de repente que es adulta y que de repente encuentra que no tiene trabajo, no tiene pareja, no tiene amigos, no tiene familia y sobre todo no tiene las habilidades o las herramientas para empezar a construir o reparar estos vínculos en este momento. Pero antes de llegar a ese punto que afecta mucho la calidad de vida, lo que vemos es que la persona con autismo puede tener dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones.
Muchas veces lo que se puede observar es una persona extremadamente lógica, que por un lado parece no entender emocionalmente a otras personas o que se le dificulta entender cómo una persona neurotípica piensa y siente. Así que con frecuencia se pueden equivocar, puede cometer errores sociales que les cuesten relaciones, pueden tomar cosas de manera demasiado literal o responder a preguntas retóricas, pueden perderse en la sutileza de la complejidad de la comunicación social o hacer preguntas muy básicas sobre expectativas sociales, del estilo como por ejemplo, si es el cumple de mi amigo, ¿pasa algo si no lo saludo por el cumpleaños? O si no respondo a los mensajes de WhatsApp, o si digo que voy a juntarme y al final falta la juntada y no le aviso a nadie y no hablo con nadie, ¿pasa algo? Y acá no estamos hablando de ansiedad social, aunque eso también puede estar presente, sino que el punto está hecho en la dificultad de comprender el impacto que algunos rituales o algunas rutinas tienen en el mantenimiento de los vínculos sociales. Por poner otro ejemplo más claro, a mis 13 años más o menos yo también tengo un amigo autista que no tuvo diagnóstico hasta muchísimos años después, y algo que habíamos hablado en su momento era dejar de saludarnos entre nosotros, porque era un ritual al cual no le encontrábamos mucho sentido. Esto de decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, etcétera. Todo esto obviamente sin saber nada sobre un diagnóstico de autismo en ese momento, ¿no? Pero intuitivamente no nos parecía importante este ritual o esta regla social. Así que acordamos empezar a hablar directamente de la nada diciendo lo que uno quiere decir. Entonces de repente un día recibí su mensaje directamente con un mensaje como escuchá esta canción y el link a una canción. Sin decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Y el problema con esto es que en realidad genera a veces una dificultad para relacionarse con personas neurotípicas, porque uno puede no entender las cosas que sí son importantes para otras personas. Esto es algo que por ahí no aparece en el DSM, pero sí es importante que el cuestionar reglas sociales es algo a veces bastante frecuente en personas autistas, porque en realidad todas las reglas sociales suelen parecer bastante arbitrarias en algún sentido. Entonces hay más facilidad para cuestionarlas y lo que a veces no se nota es el impacto emocional que estas reglas puede tener en personas que valoran mucho estas reglas y estas costumbres sociales. Y eso por un lado. Pero por otro lado, también lo que pasa, volviendo a la metáfora del partido de ajedrez, es que uno puede entender las cosas a veces cuando las piensa de manera lógica. Es decir, si te describen una situación, un contexto, uno puede deducir de qué manera una persona se puede estar sintiendo, y si uno deduce de la manera en que uno se está sintiendo, también puede imaginar cuál es el tipo de interacción que la persona quiere recibir, y de esta manera uno se puede manejar socialmente de manera efectiva. Pero el problema es que esto es una habilidad lógica o es un trabajo lógico que en algún sentido lleva más tiempo, es más lento. Entonces te puede servir para alguna interacción que puedas planificar con algún tipo de anticipación, pero para el mantenimiento de una relación social que es un poquito más fluida y más dinámica, se vuelve un poquito más difícil. Primero porque la velocidad de procesamiento de una interacción social es muy rápida y te da menos tiempo para pensar las cosas en frío y hacer todo un análisis lógico para llegar a la respuesta correcta, y también porque es bastante cansador. Y por lo general puede haber mucha diferencia entre cómo actúa una persona autista, con algunos recursos para enmascarar, con respecto a cómo se comporta cuando llega el momento que ya está cansado. Por ejemplo, después de una interacción social, cuando ya vuelve a la casa, o después de una juntada con gente. La persona con autismo puede estar más cansada y no tener tantas habilidades para mascarar o no tener tantas ganas sencillamente de mascarar. Y esto es importante porque causa que haya muchísima confusión con las personas que les rodean, porque no entienden lo que pasa. Pueden experimentar, por ejemplo, que acaban de pasar un periodo de conexión emocional intensa o que la pasaron bien y de repente están silenciosos, distantes, pueden no hablar por muchísimo tiempo, por semanas, incluso por meses, y la otra persona no sabe si hizo algo mal, si la persona autista está enojada, y por ahí solamente lo que está pasando es que está cansada y siente que ya cumplió con esa interacción que tuvo con nosotros en esa juntada y ahora no ve la necesidad de volver a interactuar por varios meses. Y sobre todo a veces por ahí no ve cómo esto puede afectar a la persona del otro lado. La persona neurotípica tiene otras necesidades y otras expectativas en cuanto a las interacciones y los vínculos. Entonces, para mí este tercer criterio de las relaciones es un criterio verdaderamente importante y es uno de los principales en donde se puede trabajar de diferentes maneras y hay mucho por hacer. Bien, pasamos ahora a la segunda sección de características del DSM que tienen que ver con intereses restringidos y la conducta observable que no tiene que ver con lo social. Y entonces el cuarto criterio ya dentro de esta categoría tiene que ver con lo que son los movimientos estereotipados o repetitivos. Y esta categoría cubre básicamente todo lo que uno conoce como stimming, ¿no? Como autoestimulación, que son básicamente cosas que las personas con autismo hacen porque se sienten bien
o por sentir la necesidad de tener que hacer algún tipo de estas estereotipias o movimientos para tener algún efecto de regulación emocional, darnos algún tipo de input sensorial que calma nuestros sentidos. Pero visto de afuera puede parecer como un comportamiento atípico, demasiado repetitivo, que llama la atención, básicamente, y por eso fue incluido en este diagnóstico. En realidad, si lo pensamos un poco, las personas neurotípicas también muchas veces pueden tener algunas conductas que cumplen con la misma función de regulación emocional y pueden entenderse funcionalmente como stimming. Como por ejemplo estar cantando, bailando, moviendo la cabeza al ritmo de la música, o amacarse en una hamaca, o recibir un masaje. Es decir, en realidad muchas cosas cumplen la misma función, pero lo que tiene de llamativo el stimming de las personas con autismo básicamente es que le parece llamativo o extraño a la persona que está observándolo porque son conductas más atípicas y menos comunes. Entonces, algunos ejemplos típicos pueden ser, por ejemplo, estar tarareando o haciendo beatboxing para uno mismo, a veces con un volumen bastante bajo, por lo tanto de afuera se ve como si la persona estuviera hablando solo, o recitar alguna línea de alguna frase o alguna película, pero fuera de contexto, o tener movimientos atípicos con el cuerpo, por ejemplo, estirarse mucho la espalda, tronar los dedos, los hombros, los nudillos, o hacer clics excesivamente con una lapicera que tiene el botoncito para apretar, o amacarse en una silla de un lado a lado, o dar vueltas por una habitación, o jugarse con el pelo, o tirarse del pelo, de la piel. La lista es potencialmente infinita. O sea, realmente es muy extensa. Lo que más importa es que se entienda un poco la idea de lo que es el stimming. Y de vuelta todo esto también es muy enmascarable. De repente una persona que está balbuceando por lo bajo una canción que parece que está hablando sola, si se pone unos auriculares y mueve un poquito la cabeza es socialmente aceptable, digamos, en el sentido de que para el observador es algo que pasa completamente desapercibido. El criterio número 5 tiene que ver con la existencia de patrones rígidos y adherencia a patrones rígidos de conducta y la búsqueda de que las cosas permanezcan iguales y rechazar el cambio. En otras palabras, es que a las personas autistas muchas veces les puede gustar mucho las reglas y la rutina. Y si bien todos tenemos hábitos y todos tenemos rutinas, a veces es verdad que las personas con autismo pueden llevarlo al extremo. Por ejemplo, pueden comer la misma comida todos los días, o incluso relacionarse con la comida como si fuera literalmente combustible, como la nafta que se le carga a un auto, sin importarse por el placer de la comida o por buscar sabores diferentes. ¿Sí? Una visión muy mecánica de la alimentación, muy rutinaria. También pueden usar la misma ropa durante años o intentar organizar el día hasta el más mínimo detalle y enojarse mucho cuando hay pequeños cambios en la rutina. Pueden mantener los mismos hobbies por muchísimo tiempo, más allá del tiempo típico. Por ejemplo, si hay una época en donde todos los niños en la escuela juegan a las cartas Pokémon y eventualmente cambian a un nuevo hobby, la persona con autismo por ahí puede quedarse enganchadísima con las cartas Pokémon por muchísimos años, incluso por décadas. Y lo que se suele encontrar es que la insistencia en la igualdad, la estaticidad y la resistencia al cambio en las rutinas está muy relacionada con la ansiedad y con el deseo de tratar de vivir en un mundo más seguro y más predecible. Y esto tiene muchísimo sentido si lo pensamos. Básicamente para la persona con autismo, cada vez que tiene una interacción social, lo cual es muy seguido porque la gran mayoría de las actividades que hacemos involucran otras personas, porque los humanos somos criaturas sociales, la persona con autismo se está enfrentando a un mundo incierto, donde todos parecen que tuvieran un manual de reglas donde saben intuitivamente qué es lo que hay que hacer en cada situación nueva, menos la persona autista. Entonces es una actividad de por sí desafiante, peligrosa, que puede salir mal, que requiere mi total atención y concentración, que requiere estar alerta para poder responder de manera efectiva y básicamente es muy cansador. Entonces es una tendencia muy natural querer básicamente que haya algún tipo de código de comportamiento o una serie de reglas que me dé algo de previsibilidad, que me diga por un lado qué es lo que tengo que hacer y por otro lado que me anticipe qué es lo próximo que va a pasar. Es como un lugar seguro, como un momento en donde puedo estar más relajado y no sentir tanta ansiedad y tener el control sobre qué es lo próximo que va a suceder. Básicamente lo que es espontáneo y nuevo suele asociarse con tensión, ansiedad y estrés, y lo que es rutinario y predecible se asocia con seguridad y resulta una experiencia más placentera. Y esto es interesante también por cómo se asocia con el próximo criterio, el criterio 6, que implica intereses fijos y restrictivos. A veces se lo llama también como áreas de interés especial, que en otras palabras también implica un set de habilidades bastante desigual para diferentes áreas. Por ejemplo, pueden tener un número limitado de intereses y una persona con autismo puede ser excesivamente especialista en un área o en un campo de interés, mientras que desconoce por completo cuestiones aparentemente básicas que todo el mundo conoce en otras áreas más generales. Y básicamente tiene que ver porque al sentir tanto estrés en situaciones sociales, las actividades solitarias suelen resultar realmente un lugar seguro y agradable y placentero.
Por ejemplo, los números son muy literales, los números no dicen una cosa pero en realidad quieren decir otra, como si pasa en las relaciones sociales, así que no es ninguna sorpresa que muchas personas con autismo le puedan interesar campos o disciplinas relacionadas a los números, a las ciencias exactas, o también relacionados con reglas lógicas o cuestiones vinculadas a reglas, como puede ser la programación, o incluso la actuación, que uno podría decir que la actuación tiene que ver con interacciones sociales. Y sí, pero también son interacciones sociales que suelen estar guionadas, que hay una persona que dirige y te dice exactamente de qué manera tenés que actuar, como un manual de instrucciones. Y eso para algunas personas con autismo es como un sueño. Y encima de paso aprenden habilidades sociales para enmascarar en su vida diaria. Y también algo muy interesante en este punto con respecto al enmascaramiento es que uno puede sentirse muy competente socialmente justamente cuando está en un contexto que tiene que ver con su área de interés especial. Entonces, eso también confunde mucho la imagen social de lo que uno tiene de lo que es el autismo. A veces escucho frases del estilo, no, tal persona no puede tener autismo porque apareció en la televisión, o porque dio una charla en un congreso frente a cientos de personas. Y en realidad esto es perfectamente posible para una persona con autismo, sobre todo si el motivo por el cual está en la tele o por el cual están los oyentes en el congreso es para escuchar al autista disertar sobre su área de interés especial, para la cual pasó décadas leyendo y estudiando y practicando. La persona autista en ese contexto se puede sentir muy cómoda, también incluso puede contestar con más facilidad las preguntas que puedan surgir, porque suelen ser preguntas muy lógicas sobre un tema en particular. Es decir, realmente es como un partido de ajedrez, es más posible prepararse para este tipo de situaciones sociales que para una charla espontánea, desestructurada en una fiesta, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la televisión o en realidad con las redes sociales. Porque en las redes sociales uno puede controlar absolutamente todo, hasta el detalle más chico de cómo uno se puede presentar. Si quiero que aparezca mi imagen, o quiero que aparezca mi voz, o quiero que aparezcan mis escritos, y de qué manera. Entonces las redes te dan la posibilidad de poder elegir de qué manera querés expresarte y podés aprender a sistematizar con más facilidad las interacciones sociales a través de la red social de tu elección. Y esto también genera un efecto muy interesante, que es que las personas no saben bien qué imagen tener entonces de la persona con autismo, ya que pueden, por ejemplo, destacarse dentro de un área, pero tener dificultades importantes en otra área, y a veces realmente cuesta mucho que a uno se lo tomen en serio el expresar una dificultad. Si de repente la persona autista está haciendo algo que para los ojos de las personas neurotípicas es muy difícil, como dar una exposición a miles de personas en un congreso, pero de repente dice que tiene dificultades para ir y comprarse un sándwich en la panadería, las otras personas no lo entienden o no saben cómo tomarlo, o piensan que es una broma, o lo minimizan como si fuera una característica graciosa, y no ven que se trata de que una persona o es inteligente o es tonta, como suelen etiquetar en extremos, sino que se trata de un set de habilidades desparejas para contextos diferentes. Y en este punto sobre sentirse invalidado en cuanto a las dificultades que uno siente, hay muchísimas similitudes en cuanto a otras condiciones de neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que si bien hay diferencias en los síntomas, igual también hay mucho solapamiento en los síntomas, sobre todo en el tema atencional. Pero bueno, es un tema para otro video porque también suelen ocurrir mucho y es difícil hacer un diagnóstico diferencial. Pero más allá de eso, en la parte emocional hay muchas similitudes entre lo que es el autismo y el déficit de atención. En el sentido sobre todo de sentirse invalidado por las dificultades que suelen ser invisibles para otras personas, que si una persona ve que, por ejemplo, si vos sos muy capaz en un área, tendrías que ser muy capaz para hacer otra cosa que les parece más sencillo. Y cuesta mucho entender que otras cosas te pueden resultar difíciles igualmente, como les pasa a las personas con TDAH cuando escuchan frases del estilo no, pero simplemente sentate y presta más atención, ¿no? Como si fuera tan sencillo. Y ya que hablamos de atención, también las personas con autismo suelen concentrarse mucho en los detalles. Pueden ser perfectas para tareas que requieran sostener la atención por mucho tiempo, aunque a veces también pueden perderse con los detalles y saltearse cosas más obvias que tengan que ver con la imagen, con la totalidad de la imagen, más que con un detalle minucioso. Y también puede tener más dificultades para switchear atencionalmente, es decir, para transicionar por ahí de un foco atencional a una nueva tarea o nueva actividad. Igualmente, como ya dije, puede ocurrir autismo junto con TDAH y hay muchas cuestiones interesantes para ir para otro video dedicado a temas atencionales. Y número 7. La última característica es la hiper o hiporreactividad al input sensorial. La mayoría de las personas con autismo se suelen tener un perfil de respuesta a input sensorial bastante atípico. Esto incluye cosas como, por ejemplo, comer comida sin condimentos o tener un desagrado muy fuerte para cierto tipo de luces o colores o aromas o sonidos,
o a la vez a veces tener tolerancia demasiado alta para cierto tipo de estímulos. Por ejemplo, poder bañarse con agua hirviendo o agua helada y no notar que esto puede ser peligroso justamente por la elevada tolerancia a este estímulo, o incluso hasta tolerancia al dolor. Esto también puede ser un problema muy grande, porque por ahí cuando otra persona acudiría a un médico o comunicaría de manera expresiva que está sintiendo dolor, que hay algo que está mal, no lo comunica o no lo expresa y no recibe la atención que requiere. Y de vuelta hay hiper o hiporreactividad. Significa que puede ser en un extremo o en el otro. Es decir, así como pueden tolerar, por ejemplo, temperaturas muy altas de calor, en otros casos puede pasar lo contrario. De repente es una persona que siente calor todo el tiempo, llegando hasta prender el ventilador en invierno, ¿sí? Es muy individual, depende del caso a caso. Pero básicamente este criterio se refiere a las alteraciones del input sensorial atípicos. Es por eso que hay iniciativas que tienen que ver con horarios específicos para cierto tipo de luces y sonidos, para facilitar el acceso a personas con autismo a ciertos lugares. Y bueno, estas son 7 de las características centrales del autismo que, como vimos, tienen que ver con lo observable desde el punto de vista del observador, según el DSM, y me parece mucho más interesante también enriquecer un poco la mirada desde adentro con la experiencia subjetiva de cómo vive una persona con autismo, ¿sí? Hay muchísimo más por contar sobre este punto, así que déjame saber en los comentarios si te interesaría en otro video le dediquemos un poquito más a la experiencia interna de personas con autismo. Y algo también que me parece realmente interesante es también hablar sobre la experiencia de mujeres con autismo, porque gran parte de la bibliografía tiene que ver con niños y encima con niños varones, y se encuentra que gran cantidad de mujeres no son diagnosticadas a tiempo porque el autismo tiene algunas maneras de expresarse diferente en mujeres que no están consideradas dentro de la visión tradicional del autista masculino. Así que es un tema súper interesante. Este video ya me quedó bastante largo, así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría otro video sobre este tema en particular. Y la idea de este video de vuelta no es diagnosticarse, porque de vuelta nunca un video de este estilo va a sustituir un diagnóstico, sino al revés, ver si algo a uno le está haciendo ruido, le hizo pensar que por ahí el autismo no es lo que pensaba y sospecha que uno puede estar incluido dentro del espectro, entonces por ahí sí poder consultar y pedir una evaluación profesional y poder recibir un diagnóstico. Y la idea del diagnóstico es que te pueda ayudar a entenderte un poquito más y sobre todo ver cómo navegar algunas cuestiones en la vida de acá en adelante de la manera más efectiva para poder gozar de una buena calidad de vida. Y si el video te gustó, por favor recordá poner me gusta, dejar algún comentario y suscribite a nuestro canal para que sigamos subiendo este tipo de contenido y pueda llegarle a más personas este tipo de información. Así que bueno, espero que el video te haya resultado útil y nos vemos en el próximo video.